por acompañarnos en esta primera emisión. Hola Jorge, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Caro? Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos. La Asamblea Nacional para el periodo 2025-2029 estará dividida en dos bloques mayoritarios que acapararán al menos 133 de los 151 escaños. Las plazas restantes se repartirán entre minorías. En este nuevo Parlamento, solo 56 de 93 asambleístas que buscaban la reelección lograron mantener sus curules. La Asamblea Nacional para el periodo 2025-2029 estará conformada por rostros conocidos de la política parlamentaria. 56 de los 93 legisladores, quienes buscaron la reelección, lograron cumplir con este objetivo, reteniendo por 4 años más sus curules. La bancada de Revolución Ciudadana, por ejemplo, logró la reelección de 28 legisladores, entre ellos la actual presidenta del Parlamento, Viviana Veloz, y los asambleístas Fernando Cedeño, Patricio Chávez, Paola Cabezas y Pamela Aguirre, quienes presiden 4 comisiones en la actual asamblea. El bloque de ADN, por su parte, revalidó 21 curules pertenecientes principalmente a los líderes de la bancada como Valentina Centeno, Egner Recalde, Inés Alarcón y Adrián Castro. Además, varias figuras anexadas a este movimiento desde otros partidos políticos lograron su reelección, entre ellos Natalie Morillo, Hernán Zapata, Jorge Chamba, Lucía Jaramillo y otros. En estas elecciones, Pachacutic amplió su bloque legislativo a 9 y 3 legisladoras en funciones repetirán su periodo hasta el 2029. Ellas son Mariana Yumbay, Carmen Tiupul y Cecilia Baltasar. El Partido Social Cristiano perdió su representación en el actual Parlamento y de los posibles 4 legisladores electos, 3 renovaron sus curules. Ellos son Otto Vera, el actual vicepresidente de la Asamblea, Johnny Terán y Samuel Sellery. Las elecciones del pasado domingo significaron la derrota para 37 asambleístas, quienes buscaban la reelección y no la alcanzaron. En esta lista figuran los nombres de Jorge Peñafiel de Construye, Lucía Pozo de Avanza, Vicente Tallano del Partido Social Cristiano, Leonardo Berresueta de Revolución Ciudadana y Lucio Gutiérrez de Sociedad Patriótica. Informó Álvaro Terán. El Parlamento andino para el periodo 2025-2029 estará conformado por 3 miembros de ADN y 2 por la Revolución Ciudadana. Conozca cuáles son sus principales funciones y competencias. En las elecciones generales del pasado domingo, los ecuatorianos eligieron a 5 representantes del Parlamento andino para el periodo 2025-2029. Y con el 99% de actas escrutadas por el CNE, este organismo estaría conformado de la siguiente manera. ADN ocupará 3 plazas que corresponden a Jumbo Orques Garcés, Rafael Rodríguez Castro y Mónica Aro Campoverde. El correísmo, por su parte, tendrá 2 representantes, Virgilio Hernández y Verónica Arias. Ambos fueron reelectos, pues ocuparon esta plaza en las elecciones 2021 y 2023. Y es algo nuevo para el Parlamento andino, porque siempre ha habido varias organizaciones políticas, 3, 4 que estaban integrando y por lo tanto había una necesidad muy fuerte de consensuar, ¿no? de buscar acuerdos. Sin embargo, ahora lo que creemos es que habrá un bloqueo permanente. El Parlamento andino es un órgano de la Comunidad Andina de Naciones que tiene como misión fundamental armonizar las leyes de los países miembros con el objetivo de fortalecer la integración. Las funciones del Parlamento andino son las de armonizar las legislaciones de los países, es decir, que las normas sean homologadas entre los diferentes países. Sin embargo, expertos creen que el trabajo de esta entidad no resulta palpable para la ciudadanía, pues su ordenamiento jurídico no permite que las decisiones adoptadas sean ejecutadas por los países miembros. Las decisiones del Parlamento andino no son vinculantes para los Estados miembros, sino que son meras recomendaciones. Entonces, si me preguntas cuál es la utilidad práctica real del Parlamento andino, sería la de emitir opiniones consultivas
Los actuales parlamentarios, como Paul de Saint-Blanc, instan a esta entidad a modificar su sistema de integración para que las decisiones adoptadas no sean asumidas como simples consejos y recomendaciones. Se debería darle la función de colegislador con la Secretaría de la CAN, para que tenga esa función y sus marcos normativos sean de carácter vinculante de una vez. ¿Qué pasa? Que ahí los gobiernos tienen que ceder parte de su soberanía, como lo hizo en su momento la Comunidad Europea. Expertos creen que la polarización política que enfrenta al oficialismo y al correísmo también podría imponer trabas al trabajo realizado en el Parlamento andino, informó Álvaro Terán. Los empresarios esperan que el ganador de la segunda vuelta evite el aumento de impuestos y se enfoque en crear las condiciones para el crecimiento económico. El presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, Miguel Ángel González, informó que eso es lo que necesita la ley para la generación, por ejemplo, del empleo joven. Les pasa en cada proceso electoral, más cuando hay balotaje en semejantes circunstancias. En la Cámara de Comercio están conscientes de que en los próximos 2 meses todo está en un péndulo. Se dice que no hay nada más nervioso que un billete, porque sí, invertir es arriesgar. Venga a impulsar con fuerza la actividad productiva. Sin más impuestos. Definitivamente. De hecho, una de las cosas que se necesitan para impulsar la actividad productiva es seguridad jurídica y tributaria. Habla entonces de la necesidad de una pausa tributaria para darle paso al crecimiento económico, que el año pasado se parqueó en el plano de la aspiración, según el mismo Banco Central. Porque si tú das un incentivo al joven y la empresa lo toma, probablemente tenga que contratar a un joven, pero tenga que desvincular a una persona de mayor edad para ganar ese beneficio. Necesitamos que nos cuenten en detalle, primero, que ambos van a expandir el gasto, de dónde van a sacar los recursos, si van a continuar con el Fondo Monetario Internacional o no, si van a entrar en un proceso de renegociación de deuda. Por el otro lado, vemos una candidata que va a entrar en un proceso de renegociación. Eso de ahí, en caso de cristalizar, se va a seguir disparando en nuestro país. Pero eso sería de manera momentánea, porque, insisto, lo que hay que concentrarse es en el crecimiento. Miguel Ángel González cree, por ejemplo, que el impuesto a la salida de divisas no debe ser un asunto menor, aunque al Estado le haya generado 1.272 millones de dólares el año pasado. Hay que buscar un equilibrio para que se pongan en orden las cuentas fiscales, pero sin desordenar las cuentas empresariales, sin golpear al crecimiento económico. Esperan por ello con paciencia conventual el debate del balotaje cuando Noboa y González vuelvan a medirse por más de 2 horas a nivel nacional, informó Jorge Escobar. Subametralladoras ocultas entre la maleza, un cargamento de droga decomisado, armas de fuego y la captura de sicarios fue el saldo de 2 operaciones efectuadas por el bloque de seguridad en Esmeraldas. Entre los detenidos hay un objetivo de intermedio valor, cabecilla de una estructura criminal. Veamos. La subametralladora estaba escondida dentro de esta funda en medio de la maleza. Los delincuentes arrojaron las armas tratando de ocultarlas, al darse cuenta que les cayó la policía. No llores, Joao, que tú estás enfermo. Y sí, al terminar la operación decomisaron un arsenal completo. Un fusil calibre .223, la subametralladora en cuestión, una repetidora, 4 armas de fuego cortas y 68 cartuchos. Todo en poder de miembros vinculados a los tiguerones. Esta organización criminal se dedicaba a actividades de intimidación, tenencia y porte de armas de fuego, extorsión y asesinato. La intervención se realizó en Barrio Lindo, en Esmeraldas. Los detenidos, 4 ciudadanos, que respondían a las órdenes de alias Fidel, ecuatoriano de 35 años, que según los uniformados, se dedicaba a comandar la estructura criminal, con procesos judiciales por intimidación y receptación en 2021 y 2023. Un objetivo de intermedio valor, alias Fidel, como el líder de la estructura criminal,
quien se dedicaba a la ejecución de actividades delictivas en el marco de la flagrancia por asesinato. No fue el único resultado. Las Fuerzas Armadas capturaron también a un supuesto sicario, integrante de los Lobos. Alias Dinero fue aprehendido tras un allanamiento en Tonsupa. Él estaría vinculado, explican, a 3 homicidios, incluyendo un abogado, un líder comunitario y el chofer de una unidad de transporte. José Agustín C., quien estaría vinculado al crimen organizado, al narcotráfico, al sicariato y las extorsiones en el cantón Atacames y en forma general en la provincia de Esmeraldas. En esta intervención se decomisaron 27 paquetes de marihuana, una pistola 9 milímetros y 11 cartuchos que servían para las actividades ilícitas. El bloque de seguridad mantiene los operativos constantes en esa provincia. Informó Marilyn Jaramillo. Y la crisis en el Hospital Teodoro Maldonado continúa. El doctor Nelson Estrella presentó su renuncia a la gerencia del Hospital Teodoro Maldonado, Carbo, en Guayaquil, tan solo 5 días después de su designación. El médico Alberto Sempertegui tomará su lugar. El nombramiento de Estrella se produjo en un momento de gran inestabilidad institucional en el hospital tras el secuestro del director administrativo Ronnie Camba el pasado 31 de enero, que todavía no aparece. Son las 7 de la mañana con 19 minutos. Vamos con más noticias. El presidente Daniel Noboa concedió una entrevista en la que agradeció por el apoyo en las urnas y denunció además que en ciertas provincias los electores sufrieron amenazas de grupos armados para ejercer su voto. Es la primera entrevista que el presidente Daniel Noboa da a un medio de comunicación en Carondelet. A pocas horas del desarrollo de las elecciones, el jefe de Estado justificando el porqué no existió un pronunciamiento inmediato de su parte tras la publicación de resultados. Primero, han habido muchísimas irregularidades y seguíamos contando, seguíamos revisando en ciertas provincias que habían cosas que no cuadraban. Incluso no cuadraban con el conteo rápido de la OEA, el cual nos ponía con una cifra mayor. La otra razón es porque el trabajo todavía no está terminado. Aprovechando el espacio para agradecer a quienes le favorecieron en las urnas. Estoy orgulloso y completamente agradecido por un pueblo que se pronunció, un pueblo que le dijo no a la delincuencia, a los grupos narcoterroristas, a la corrupción, y un pueblo que le dijo sí a la esperanza, que le dijo sí a una nueva etapa, a un gobierno que se ha fajado por ellos, a pesar de que en ciertas provincias inclusive votantes recibían amenazas de grupos armados para que voten por la candidata que los representa. Es así que el fin de semana Rebelo lograron capturar un objetivo de alto valor en esta guerra interna. De los Lobos, que tiene pues directa relación también con miembros de la Revolución Ciudadana. Un objetivo de alto valor, una de las personas más buscadas dentro de esta guerra contra el narcoterrorismo y esta guerra contra la delincuencia organizada. Ya con miras a futuro explicando parte del plan que podría aplicar con miras al balotaje. Hay más de 2 millones de votos en ausentismo. Debemos de comunicar todo lo que se ha hecho y lo que se va a hacer. La gente vota es por el futuro, la gente vota con esperanza, no vota por lo que ya se hizo, sino que vota por lo que se va a hacer. Los planes que tenemos también para el empleo juvenil, financiamiento para mujeres emprendedoras, asistencia social para madres solteras, para que puedan trabajar, estudiar y que sus hijas e hijos sean bien cuidados. Dejando clara cuál será su postura frente a la conformación de la nueva Asamblea Nacional y posibles acercamientos con otras tiendas políticas. Lo que sí estamos es abiertos a conversar con todos los bloques y tener acuerdos base, acuerdos mínimos en las cosas principales para generar progreso en este país. ¿Sería también con el correísmo, que es la contraparte? Con todas las personas que quieran votar por el beneficio. Informó Héctor Romero. Desde su cuenta oficial en X, la candidata a la presidencia Luisa González respondió a Daniel Noboa a través de 5 puntos. Uno de los más relevantes fue en el que afirmó que los votantes de la Revolución Ciudadana no son ni narcos ni delincuentes. Esta declaración se produce tras las afirmaciones de Noboa que en las provincias donde González ganó existiría un vínculo también con el narcotráfico.
Son las 7 de la mañana con 23 minutos. Vamos con más información. La misión de observación electoral de la Unión Europea calificó de transparentes, bien organizadas y pacíficas las elecciones del domingo, al tiempo de descartar un posible fraude. Sin dar vueltas, Gabriel Mato, jefe de la misión de observación electoral de la Unión Europea, dio lectura al informe preliminar sobre el desarrollo de las elecciones generales del pasado domingo 9 de febrero. Unas elecciones transparentes, bien organizadas y pacíficas, con retos pendientes y una segunda vuelta en el horizonte. Si me refiero a la jornada electoral, podría resumirles que se ha desarrollado mayoritariamente de forma satisfactoria, y eso ha sido tarea de todos. Disipando un posible fraude electoral. Una narrativa que en un momento estuvo liderada por la candidata presidencial de Revolución Ciudadana y su partido, y que hoy mismo, esta mañana, vemos que también la está haciendo el propio Daniel Noboa, presidente. Yo puedo decir claramente que nosotros en la misión no hemos observado ningún elemento objetivo, reitero, ningún elemento objetivo que avale esta acusación o esta, al menos, narrativa. Destacando el papel desempeñado por las autoridades del Consejo Nacional Electoral. Hemos recibido toda la colaboración en nuestra misión. Han organizado el proceso electoral con transparencia y de manera profesional. El escrutinio y la publicación de resultados se ha efectuado de manera rápida y transparente, acallando de alguna manera, y yo quiero destacarlo, esos temores que nos hicieron llegar sobre que podía haber apagones o que había muchos otros riesgos. Creo que la jornada electoral desmintió cualquiera de esos rumores. Mato no dejó de mencionar que la libertad de expresión y prensa se respetó. Creemos que si bien hay una estricta regulación en cuanto a la publicidad política en la prensa tradicional y digital, las redes sociales adolecen de una regulación más efectiva para evitar la desinformación y garantizar la equidad, siendo necesario un mayor control de los gastos con mecanismos que garanticen que los límites establecidos se cumplen realmente. Con esto preparan cartuchos para lo que será el balotaje el próximo 13 de abril, informó Héctor Romero. Revisamos otros temas. Este martes se desarrolló el operativo Tormenta 16 en el Cantón Durán, aquí en la provincia del Guayas. 9 personas fueron detenidas y en su poder se hallaron armas de fuego y droga lista para el expendio. En medio de un torrencial que soportó el Cantón Durán, se desarrolló este operativo. Contó con la participación de 200 uniformados de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas del Ecuador. Juntos allanaron varios domicilios en diferentes sectores. Estas eran viviendas habitadas, pero la presencia de grupos delictivos alejó a sus propietarios y ahora están en manos de la delincuencia. Tuvimos 9 personas detenidas, 5 de ellas con antecedentes penales, y no solo uno. Uno de ellos tiene 9 antecedentes penales, el otro tiene 5 antecedentes penales y los otros 3 tienen 2 antecedentes penales cada uno. Ustedes pudieron ver inclusive en los tatuajes que ellos portan que hacen alusión a la organización a la que pertenecen. No importó las pésimas condiciones de las vías, las mismas que se encontraban inundadas. Igual, la tropa uniformada ingresó a cada sector donde se tenía información de actividades ilícitas. Gran cantidad de sustancias estupefacientes, más de 300 sobres, entre cocaína, marihuana, heroína. En el sector de El Arbolito se detectó esta casa donde mantuvieron secuestrado a un cantante ecuatoriano hace una semana. Ya había sido allanada, pero días después continuaba bajo el poder de las organizaciones delictivas. Tenemos 14 viviendas que han sido allanadas, muchas de ellas reiterativamente las hemos allanado y vamos viendo que en las mismas viviendas se siguen cometiendo economías criminales para la venta de sustancias para llevar a personas secuestradas. En medio de la operación Tormenta 16 también se logró recuperar un camión. Este transporte fue reportado como robado a las 5 de la mañana desde Guayaquil. En su interior iba cargado con pollos para una avícola. Las operaciones permitieron recuperar el transporte, aunque su carga ya había sido trasladada por otros vehículos y los involucrados lograron escapar del sitio. Informó José Morales.
7 de la mañana con 28 minutos, el hallazgo de 2 cuerpos a bordo de una mototaxi en el Guasmo altera a todos sus habitantes. Carolina Pimentel tiene los detalles en el punto. Caro, buen día. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días, amigos televidentes. Así es, nos hemos trasladado desde el suburbio hasta el Guasmo. Estamos a pocos metros de la avenida principal de la Raúl Clemente Huerta y esta es la cooperativa 1 de Mayo. Aquí justo en la zona que divide la floresta del Guasmo Sur y en esta calle que ustedes ven anoche a las 23 horas aproximadamente, muy cerca de la medianoche, los vecinos se aglomeraron. Fue un gran susto que pasaron luego de haber escuchado algunos disparos. Ellos se acercaron a una tricimoto artesanal amarilla que se encontraba en la mitad de la vía. Encontraron 2 cuerpos maniatados. Estas personas, 2 hombres de hecho, uno de ellos estaba sin camiseta, estaban maniatados con una cinta adhesiva y lo que se conoce hasta el momento es que ambos sujetos fueron acribillados y que todavía no han sido identificados por la Policía Nacional. Aquí en este punto, en esta calle, se realizó el levantamiento de los cuerpos. Llegó criminalística, llegó medicina legal y aunque aún no han sido identificados, se conoce ya que ambos tendrían más o menos entre 30 y 35 años y que recibieron algunos disparos. Por ejemplo, una de las víctimas presenta una herida en el brazo, también en la cara, en el pecho y 3 más en la cabeza. La otra víctima también registra al menos 4 o 5 impactos de bala. No se conoce todavía la identidad de estas personas, como les decía. Lo cierto es que los vecinos están bastante alarmados por lo que sucedió en el punto. Prácticamente vinieron a dejar los cuerpos y la tricimoto fue encontrada volteada. Se acercaron los vecinos, intentaron darle los primeros auxilios a una de las personas que al parecer todavía estaban con vida. Sin embargo, luego se confirmó el fallecimiento de estas personas. Se trata de 2 hombres jóvenes, más o menos entre 30 y 35 años, que como les decía, estaban maniatados y fueron abandonados aquí luego de ser acribillados en esta zona del Guasmo. Pero no ha sido el único caso. De hecho, nosotros hace pocos minutos estábamos en la 29 y Sedalana. En ese punto del suburbio también un hombre fue asesinado. Jorge, tú tienes una pregunta para mí. Buenos días, cuéntame. Buen día, Caro. Poco saber cómo están las estadísticas en ese distrito a propósito del otro hecho que estaba señalando en la 29 y Sedalana. ¿Cómo van las cifras en este corto tiempo del 2025, un mes y medio? Bueno, Jorge, a las 9 de la mañana vamos a tener una entrevista con el jefe del distrito Portete y vamos a salir de esa duda. Pero si me permito yo tener el atrevimiento de hacer un cálculo, yo diría que sobrepasan los 30 casos, porque semana a semana nos toca venir día a día y aunque a veces no alcanzamos a cubrir todos los casos, por ahí nos enteramos de los registros. Por ejemplo, esta madrugada también en el distrito 9 de octubre, en la calle Babahoyo y Francisco Segura, se dio otro hecho violento. Otro joven de aproximadamente 33 años fue asesinado por 3 tiradores. Encontraron casquillos de 3 armas distintas, entre esas de fusil, imagínense ustedes, fusil 5.56, un arma grande que en teoría solamente deberían tener las Fuerzas Armadas en la frontera, porque ni siquiera es para uso en la ciudad. Así que la verdad es que en unos minutos esperamos que a partir de las 9 de la mañana la Policía Nacional, tanto del distrito Portete como del distrito Sur, donde nos encontramos en este momento, nos puedan dar vocería y poder preguntarles las cifras actualizadas de muertes violentas. Pero al menos en Portete yo diría que sobrepasan los 30 casos y acá en el sur sería una cifra similar. Lo que sí conocemos es que, por ejemplo, en Nueva Prosperina ya son al menos 78 asesinatos registrados en estos primeros 41 o 42 días del 2025. Y, por ejemplo, en Durán, que lleva como el segundo lugar en cuanto a distritos violentos, tiene al menos 67 casos. Imagínense ustedes, en un poco más de 40 días, prácticamente 1.8 es el promedio diario. Entonces, si hacemos estos cálculos, estos análisis, realmente a finales de año, cada distrito, al menos estos los más violentos, desde los que nos toca reportar a diario, van a tener 700 o más casos registrados, más muertes violentas. Recordemos que algunos de estos se dan en un solo evento, mueren 2, 3 o hasta 4 personas, que es lo que semana a semana nos toca cubrir. Y en este caso nos encontramos
en el Guasmo, Jorge. A partir de las 9 de la mañana vamos a tener ya las cifras actualizadas, así que ya en el noticiero estelar yo me comprometo en entregarles ya las cifras y poder hacer un análisis más completo en cuanto a las muertes violentas, cómo se ha movido, al menos en estos distritos que hoy nos ha tocado visitar. Así que, bueno, compañeros, con esta información me despido. Muy buenos días. Carolina, quiero hacerte una consulta y como siempre para mí es importante poner la mirada también un poco en la gente y en la dinámica del sector. No veo a nadie detrás de ti, no veo absolutamente a nadie. ¿Cómo tú percibes el ambiente de la gente después de este hecho? Bueno, Caro, de hecho, algo que te quería decir es que en cuanto llegamos, cerraron las puertas, ventanas, algunos vecinos se alejaron, se metieron en sus casas y de hecho si tú ves al fondo hay unos vecinos que están mirándonos la transmisión desde a unos 100 metros más o menos y ellos han preferido retirarse porque notamos su presencia, ¿no? Y de hecho hay vecinos que escuchamos el retorno de nuestra transmisión, están viendo, están enlazados con la señal de RTS, nos están viendo en vivo, pero prefieren enterarse de lo que ha sucedido desde sus casas, no salir, porque tienen miedo de lo que pueda suceder. Si bien los vecindarios como este cada día se equipan más con cámaras de seguridad, saben que estas cámaras o estos equipos quedan como testigos de lo que sucede, no siempre son preventivos, no evitan que las muertes se sigan dando o que este tipo de ataques, o imagínense salir de sus casas a las 11 de la noche porque escucharon disparos y encontrar 2 cuerpos maniatados. No saben quiénes son las víctimas, por eso tratan de ni siquiera asomarse por la ventana, por ejemplo, porque no tienen ni idea de si la víctima, el fallecido en este caso, puede ser algún peso pesado de alguna organización delictiva. Ustedes pueden ver, estamos justo en la cooperativa 1 de Mayo, así es como está inscrita esta cooperativa, aunque inicialmente se hablaba de que era otro sector del Guasmo. Nosotros recorrimos algunos minutos hasta que finalmente dimos con este lugar. En este momento les estamos mostrando las cámaras que hay. Si ustedes pueden ver, hay una esquina con al menos son 4 o 5 cámaras solo en esa esquina. Así que sin duda alguna de esas cámaras captó el momento en el que pasó la tricimoto. Y otro punto importante y que ya les he contado desde mis recorridos por las calles es que al igual que sucedía la semana pasada en el sector de la cooperativa Juan Montalvo, donde si ustedes recordarán se dio un secuestro prácticamente de película, aquí también las tricimotos que circulan por la zona del Guasmo no tienen placa, no hay cómo identificarlas. Si bien la tricimoto utilizada para dejar estos cuerpos era una artesanal, no precisamente homologada, nosotros estuvimos por las calles principales del Guasmo hace unos minutos y absolutamente ninguna tricimoto cuenta con una placa identificativa. Así que por más cámaras que existan, es complicado identificar cuál fue la tricimoto utilizada para cometer qué delito. Ese es el pedido también que siempre hace la Policía Nacional al control y por eso convocan también a personal de la ATM para hacer operativos, sobre todo en, por ejemplo, el Guasmo, en Nueva Prosperina o en Durán, para el control de quienes circulan en tricimotos para poder identificarlas en caso de delitos graves como este, Caro. Sí, solamente para una precisión antes del comentario a las 2, Carolina. En el caso de Carolina Pimentel, dabas el dato hace un momento, 30 asesinatos en Portete, otros 30 en el sur, y esos 70 de los que hablabas, ¿es en Nueva Prosperina o en Pascuales? 78, creo yo, si los cálculos no me fallan, en Nueva Prosperina, y yo diría que al menos 68 en Durán. Esos son los sectores más complicados, al menos en estos primeros días del 2025. Gracias, Caro. Y Jorge, estamos hablando de que Nueva Prosperina es un barrio, es un sector, para que la gente que está fuera de Guayaquil pueda entenderlo, ¿no? No es una ciudad cuando escucha esto, ¿no? O sea, hay más muertes en este sector, en este barrio, que en el propio Durán, además, ¿no? O sea, para que podamos dimensionar lo que ocurre en Nueva Prosperina, que una vez más sigue siendo el foco de la violencia. Y si existe un plan de seguridad, Jorge, que todavía tenemos las dudas, pues no está funcionando. Porque una de las cosas que creo yo y que es importante ver son estos mensajes que dejan, ¿no? Eso ya no son las muertes que se da por un sicario, por sicariato, los asesinatos que estamos casi acostumbrados a estarlos viendo a diario. Esto ya
implica otro tipo de crueldad y por lo tanto el mensaje también es que la violencia escala y que se puede salir nuevamente sin control. Y eso es muy peligroso y que no se diga que esto nos está advirtiendo, Jorge. Así es. Ahora un poco para la ubicación geográfica, ¿no? Nueva Prosperina es toda esa zona del plan habitacional socio-vivienda en el noroeste de Guayaquil y donde hay etapas sumamente peligrosas, donde incluso la policía no ingresa, producto de todas las personas que son de mucha peligrosidad y están allí habitando, más aún cuando en las últimas semanas y los últimos meses tuvo que iniciar un trabajo permanente, el bloque de seguridad, para sacar a estas personas que despojaron a sus legítimos propietarios de sus casas. Usted se acordará de eso, Carolina. Entonces, es una lucha día a día, es un vis a vis, una permanente pelea cuello a cuello con la delincuencia organizada. Esto no termina, sin duda, en un año. Pero, Jorge, es de larga data. Pero solamente para terminar, Carolina, es el hecho puntual de lo que hoy tenemos. 30 muertes en el distrito Portete, otras 30 en el sur, 78 en Nueva Prosperina y 68 en Durán. ¿Cuál era el dato nacional hace poco? Más de 800 muertes violentas en lo que va de este año, entre enero y lo que empieza de febrero. A pesar de que el año pasado se argumentó una disminución significativa en las muertes violentas, equivalente al 17%, Caro. Yo te quería decir, porque tú tocaste un punto muy importante y es, por ejemplo, lo que estas intervenciones que hacen masivas de militares y policías, por ejemplo, en Sociovivienda 2, y estoy segura que nuestros televidentes que viven ahí nos deben estar diciendo en este instante, porque sucede en las redes sociales, que después que comentamos este tipo de cosas dicen, pero aquí no hay nadie. Entran, pero si ni siquiera la propia unidad destinada para la policía está abandonada prácticamente, sin uniformados ahí. Y es decir, no existe una contención permanente. ¿De qué sirve de que entren a hacer todo este tipo de casi show en realidad, de entrar ahí a estos barrios, a ilusionar incluso hasta la gente de que algo va a pasar, de que va a haber un cambio, para que después, ¿qué suceda? Salen y sigue existiendo lo mismo, la misma delincuencia. Los criminales vuelven a acaparar estos lugares y lo veíamos ayer, por ejemplo, en el reporte que hacía justamente José Morales en estos sectores donde las casas donde rescataron a personas secuestradas, pues nuevamente están siendo allanadas por otros tipos de delitos al día siguiente o una semana después. Entonces, realmente es muy preocupante, Jorge, sí, que que no exista un cambio, realmente una política de seguridad para decir esto va a cambiar, vamos hacia algún lado. Sí, solamente antes de ir a la pausa, destacar también, Carolina y amigos televidentes, que en muchas ocasiones se argumenta este famoso ajuste de cuentas, ¿no? Que se están matando entre ellos. El asunto es que se están matando frente a la comunidad, a la colectividad. Y no solo que se alteran como anoche allí en el Guasmo, sino que nuevamente tenemos que hablar de las víctimas colaterales, más de 580 víctimas colaterales entre menores de edad, adultos mayores, mujeres embarazadas y demás, se provocaron el año pasado. Entonces, más allá del ajuste de cuentas, hay en la mitad una población muerta de miedo. Son las 7 de la mañana con 41 minutos, vamos a una pausa. Volvemos a las calles y usted ve en pantalla a nuestro compañero José Morales. Él está en el sector del viaducto de la Prosperina. José, tú nos vas a comentar que han ocurrido unos accidentes de tránsito terribles, que realmente aquí hay que hacer una introspección de cómo las personas manejamos en esta ciudad. Por favor, descríbenos qué es lo que ha sucedido. Gracias, Carolina, compañeros, amigos televidentes. Recordemos que durante las últimas horas, Guayaquil y la provincia en sí soportó una gran lluvia, una torrencial que inundó algunos sectores, pero eso también provocó algunos accidentes de tránsito. Esta madrugada hubo uno de estos percances
precisamente en la vía perimetral, donde un conductor, aparentemente sobre la calzada mojada, no pudo mantener el control de su vehículo, el cual se terminó volcando. Esto a la altura del viaducto de la Prosperina. Los detalles en el siguiente reporte. Veamos. Un accidente de tránsito se registró en la oreja del puente La Prosperina la madrugada de este miércoles. No hubo heridos, solo daños materiales. Aquí un accidente de tránsito donde hay un vehículo involucrado y un conductor. Gracias a Dios no hay lesionados, solamente daños materiales. El vehículo venía por la calzada que se encuentra acá arriba para escoger hacia la vía perimetral y por razones desconocidas al momento cayó hasta esa calzada acá. Miembros de la Comisión de Tránsito del Ecuador acudieron de inmediato al sitio para brindar ayuda al conductor y pasajero y evaluar lo ocurrido. Se recomienda a los conductores que tomen precaución, reduzcan la velocidad y respeten las señales de tránsito. Allí veíamos entonces el reporte en torno a lo sucedido durante esta madrugada en el tramo que conecta o que permite llevar desde la vía perimetral hacia la parte alta del distribuidor de tránsito a la altura de la Prosperina. Se considera que esto, producto de la calzada mojada por la fuerte lluvia que soportó Guayaquil, esto sumado de pronto a alguna impericia o tal vez algún exceso de velocidad, eso es parte de las investigaciones, el análisis que están desarrollando los expertos, los peritos que acudieron al sitio de la novedad presentada. Por fortuna, no hubo personas con heridas de gravedad, no hubo fallecidos producto de este percance de tránsito. Horas antes, específicamente a la altura del kilómetro 103 de la vía Guayaquil-Pozorja, se registró otro accidente. En esta ocasión, 15 personas resultaron heridas. ¿Qué pasó? Las 15 personas iban en el interior de un bus de transporte, en este caso de la cooperativa Pozorja, cuyo conductor, por razones desconocidas, terminó perdiendo el control de su vehículo, de su automotor, y se produjo el accidente de tránsito hacia un costado de la vía. Como les había indicado, producto de esta acción, resultan 15 personas heridas, quienes fueron trasladadas hasta diferentes casas de salud y al momento permanecen en dichos centros hospitalarios. Eso es todo por el momento, compañeros, amigos televidentes. Vamos a un corte y ya regresamos. 7 de la mañana con 57 minutos, vamos con más noticias. Escuchen esto. Hallan un feto de aproximadamente 4 meses en una calle del centro de Tulcán, provincia del Carchi. Moradores del sector avisaron a la policía que investiga este condenable hecho. Veamos los detalles. Calma que se vive en los diferentes barrios de Tulcán en horas de la mañana se vio interrumpida por un triste hallazgo. María, nombre protegido, salió hasta la tienda en el sector del barrio Brasil cuando un poco de papel higiénico con sangre le llamó la atención, llamando a su vecina. Al descubrir de lo que se trataba, se llenaron de nostalgia, pues era un feto de varios meses que ya había sido lanzado en la calle como si se trataba de cualquier desperdicio. Yo salí a la tienda como tipo 8:40 más o menos y al regreso me percató con mi vecina de que había un papel higiénico con sangre y el momento de mirar nos dimos cuenta que era un feto. La ciudadanía al verificar y al ver esta situación pues llama a la Policía Nacional. Inmediatamente continuamos con el procedimiento y los protocolos de ley. La angustia se generó para ellas aún más debido a que los perritos buscaban acercarse con el fin de poder alimentarse. De lo que ellos sienten eran trozos de carne. Hasta llegar la policía, las vecinas permanecieron atentas. Más le alerta a la señora porque se acercaron los perros y queriendo comerse el feto. Por esta parte de aquí hay bastantes perros callejeros y ese también era nuestro temor con la vecina. Por eso nosotros nos quedamos ahí hasta que los de la policía lleguen y puedan hacer el trabajo que les correspondía. Al momento, policía mantiene el curso investigativo con el objetivo de tratar de ubicar a quién fue la persona que cometió este hecho execrable que ha causado conmoción en la ciudadanía tulcaneña.
Inmediatamente se dio conocimiento al fiscal para realizar el levantamiento del cadáver. Esta situación se encuentra en investigación, pues ya se determinará alguna situación correspondiente al caso. En la esquina hay un vecino que es policía, entonces hablaron con él y él dijo que iba a hacer la revisión para poder aclarar, se podría decir, qué realmente fue lo que pasó. Con cámaras de José Cedeño desde Tulcán, informó Miriam Enríquez. Bueno amigos, gracias a ustedes por su fiel sintonía, no solamente aquí a través de la pantalla de RTS, también les agradecemos porque se conectan todos ustedes a través de nuestros canales y nuestras plataformas digitales. Ahí usted está viendo en su pantalla también a través de YouTube. Gracias a todas las personas que están conectados, leemos sus mensajes constantemente y les agradecemos por su fiel sintonía. Eso quería agregar, Caro, la gente se conecta desde temprano. El día de la transmisión de Usted Decide 2025 fue un estallido en nuestras plataformas, así que muchas gracias por su sintonía también en la parte digital. Así es, y bueno, antes de despedir, porque ya son las 8 de la mañana, queremos dejarle con este pensamiento para que lo pueda reflexionar durante el día. La familia es una de las obras maestras de la naturaleza y sin duda son los que forjan nuestro carácter, los que están ahí en los momentos difíciles, en los buenos, en los malos, en todo instante. Así nos vamos a despedir. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Nos vemos mañana, igual, a las 7 de la mañana en punto, Jorge. Enseguida viene la noticia en la comunidad. Un fuerte abrazo. Buen día.